Hola, mi nombre es Daniela Rosa González, estoy en cuarto semestre de Ingeniería Civil en la Universidad Militar Nueva Granada y junto con mis compañeros Javier Rojas, Carolina Velázquez y Camila Botello les vamos a presentar el laboratorio denominado Puente de Wilson. Comprobar experimentalmente el equilibrio del puente de Wilson. Determinar el valor de una resistencia por medio del puente de Watson. En nuestro marco teórico está basado en dos figuras. La figura 1, el circuito muestra como un puente de Wilson está compuesto de una fuente de tensión E, cuatro resistencias R1, R2, R3 y R4 y un galvanómetro G y un interruptor S. Se dice que el puente está en equilibrio cuando la corriente G es cero, o sea la diferencia de potencial entre A y B. Así la tensión de las resistencias R1 y R3 son iguales, pero en muchos casos las resistencias R1 y R2 se obtienen con un hilo conductor estirado, como lo vamos a ver en la siguiente figura. Fijo en los extremos con un contacto ómnico que se puede deslizar sobre el hilo dividiéndolo en dos resistencias de la misma conductividad. La misma sección transversal pero de longitudes L1 y L2, como la figura lo indica, demostrando que el equilibrio es L1 sobre L2 igual a R3 sobre R4. Los materiales usados en esta práctica son un multímetro digital, un galvanómetro, una fuente de alimentación, resistencias, hilo con regla para puente de Wheatstone, cables de conexión y un interruptor. Bien, sobre el hilo llamado puente de Wheatstone se pueden obtener dos resistencias, R1 y R2, tal que la suma de ambas es constante. Así, R1 es proporcional a la longitud 1 y R2 es proporcional a la longitud 2. Para polarizar el circuito del puente de Wheatstone se cierra el interruptor S, el cual permite alimentar con una fuente de tensión para medir la corriente que pasa por el galvanómetro. Se pulsa el botón del galvanómetro de la mayor escala de medición, cerrando el circuito entre los puntos A y B. Si la aguja se desplaza del equilibrio, hay corriente entre A y B, debido a que hay una diferencia de potencial entre A y B. Para llevar esta diferencia de potencial a cero, mover el cursor para variar L1 y L2, de manera que la aguja del galvanómetro se acerque a cero. Para obtener una lectura fina, a continuación pulsar el botón de la segunda escala del galvanómetro y nuevamente hacer que la aguja del galvanómetro se acerque a cero. Finalmente repetir con el botón de máxima sensibilidad hasta obtener el equilibrio final, o sea que la corriente del galvanómetro es próxima a cero. Medir la longitud 1 y la longitud 2 y los valores de R3 y R4. Comprobar que la condición de equilibrio está dada por L1 sobre L2 es igual a R3 sobre R4. Para registrar las mediciones utilice la siguiente tabla. A continuación en la guía se presenta una tabla donde se relaciona L1, L2, R3 y R4. El equilibrio se obtiene en un extremo del alambre del puente. Varíe los valores de R3 y R4 tratando de obtener el equilibrio cuando el cursor está en la parte central del alambre. Se busca la parte central del alambre para que la lectura de la longitud L1 y L2 tengan el menor error relativo. Como se puede ver, en el sistema de equilibrio permite hallar el valor de R4 si se conoce R3. L1 y L2 así
R4 y R3, L1 y L2. Así, este sistema se conoce como uno de los mejores métodos para medir las resistencias eléctricas. Se toman diferentes resistencias desconocidas y se miden por el método. Para analizar este método con una sola resistencia desconocida, repita la medición utilizando diferentes valores de R3. El valor experimental de Rx será el valor promedio de los valores obtenidos en la tabla anterior. Calcular la tolerancia de resistencia Rx. El valor de la tolerancia de R4 es el 5%. Reconocimos las características que debe tener un galvanizador para medir una resistencia. Aprendimos que cuando las resistencias son diferentes, el galvanizador nos bota una respuesta, mientras que cuando las resistencias son iguales, el galvanizador teóricamente se debería quedar en cero. Aprendimos que cuando las resistencias son iguales, el galvanizador se debe quedar en cero, pero cuando lo hicimos experimentalmente, este se alcanzó a mover, por lo cual las resistencias no eran iguales. Afectaría el valor de la corriente del circuito si la corriente del galvanizador no fuera cero, como el valor de las resistencias influye en el valor de las distancias. ¿Cómo es el sistema interno del galvanizador para que cuando las resistencias son diferentes o iguales, el galvanizador dé una unidad?